future of humanity is at stake. While you work to meet the challenge of climate change, I beg of you, don't forget nature. Today, the destruction of nature accounts for more global emissions than all the cars and trucks in the world. We can put solar panels on every house, we can turn every car into an electric vehicle, but as long as Amazon burns, we will have failed. So long as the protected lands of tribal, indigenous people are allowed to be encroached upon, so long as wetlands and bog peats are destroyed, our climate goals will remain out of reach. This is the core truth. If we are to survive on this planet, the only home any of us will ever know, for our climate, for our security, for our future, we need nature. Simply put, if we don't protect nature, we can't protect ourselves. Nature doesn't need people. People need nature. A este conversatorio, buenas tardes a todos y a todas. Para quienes no me conocen, soy la profesora Sandra Pinto, coordinadora de las actividades medioambientales de la Escuela Arturo Prat Chacón, y les doy la más cordial bienvenida a este primer conversatorio. Está dentro del marco de las actividades medioambientales de nuestro colegio para cambiar la cultura que tenemos respecto al cuidado de nuestro planeta. Saludamos especialmente a nuestro invitado, quien nos va a compartir de sus conocimientos, don Maximiliano Cox, al director de la Escuela don Nelson Oportus. También saludo muy cordialmente a don Bernardo Cuevas, que está presente, es el presidente del Centro de Padres, y a las representantes del Centro de Alumnas, a todos los colegas docentes, a todos los estudiantes y a los apoderados también que se encuentran en esta actividad. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de un experto en temas medioambientales, gracias a la gestión de la dirección de nuestra escuela, quien ha decidido colaborar para interiorizarnos más sobre este tema que está tan de moda, ¿cierto?, que escuchamos todos los días en los medios de comunicación, el calentamiento global, pero que pocas veces sabemos en qué estamos contribuyendo a este fenómeno, ya sea para beneficiar o lamentablemente para dañar a nuestro planeta. Nuestro invitado de hoy, don Maximiliano Cox Larraín, él es sociólogo de profesión, tiene un magíster en gestión y planificación ambiental, tiene una amplia experiencia en gestión en ambiente local, desarrollo comunitario, educación y comunicación ambiental, participación ciudadana, entre otros. Además, colabora con el proyecto GEF, Corredores Biológicos de Montaña, que tiene como objetivo conservar la biodiversidad de múltiples ecosistemas en las áreas montañosas de nuestros ecosistemas chilenos. Antes de dejarles con él, voy a invitar al director, don Nelson Oportus, a que se dirija a los presentes con unas palabras de bienvenida. Bueno, primero que nada, pedirle las disculpas. Tengo ciertos problemas tecnológicos con las cámaras. No la puedo encender. Primero que nada, pedirle las disculpas a nuestro invitado especial, a don Maximiliano Cox. Darle las gracias como institución, Escuela Arturo Prat Chacón, por la disponibilidad y la disposición que ha tenido para con nuestra institución. Sabemos de su que tiene una agenda muy cargada en lo que es medio ambiente y en todo su accionar,
Así que como institución le damos las gracias por la disposición que ha tenido con nuestra y la deferencia que ha tenido con nuestra institución. Agradecerle. Así que en nombre de la institución, de todos los estamentos, me refiero a alumnas, apoderados y docentes, agradecerle por este conversatorio que usted ha sido parte y que va a realizar hacia nuestras acciones como institución. Así que muchas gracias. Gracias, don Nelson. Recordarles que este conversatorio está siendo transmitido por Facebook Live, donde pueden aportar con preguntas, con sugerencias, y que después de la presentación se va a generar este espacio de conversación. La idea es terminar esta actividad con nuevos conocimientos, ¿cierto? Con ganas de comprometernos a la conservación de nuestro planeta y aportar desde lo micro, desde nuestro hogar, desde nuestra escuela, y cambiar nuestra cultura. Nos falta mucho todavía, estamos muy lejos de ser ciudadanos responsables con nuestro planeta. Así que, don Maximiliano, bienvenido, y este espacio es suyo. Hola a todas y todos. Hola, profesora. Hola, don Nelson. Gusto de verlo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, ya me presentaron, así que sin más voy a compartir la presentación. A ver si me deja compartir la pantalla. Ahí. ¿Se ve bien ahí? Sí, súper. Ya. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que me solicitó la profesora, voy a hacer una pequeña presentación, como que nos dé, junto al video, como un marco conceptual en el cual después podamos abrir la palabra y recibir sus comentarios, sus preguntas, etc. Ya, entonces, primero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de cambio climático? Estamos hablando de la variación global del clima de la Tierra que se está observando y que, si bien tiene algunas causas naturales, porque se han visto variaciones del clima, se ha sabido a lo largo de la historia del planeta, lo especial es que cada vez hay un consenso mayor en la comunidad científica a que en este caso se debe también se ha acelerado por la acción de la humanidad, ¿ya? ¿De qué se trata este calentamiento global? Se produce por el famoso efecto invernadero. ¿Ya? ¿Qué es este efecto invernadero? El efecto invernadero se produce así como en un invernadero, ¿no es cierto? Hay una capa generalmente de plástico que deja pasar la radiación solar, pero retiene esa radiación adentro de los cultivos, generando como un microclima. Hay mayor calor adentro del invernadero que afuera. ¿Ya? Esto es un proceso que se pasa, o sea, que ocurre de manera natural en el planeta, y gracias a eso existe vida en este planeta. Ya no es, el efecto invernadero no es algo malo per se. Gracias a que tenemos una atmósfera que retiene parte de esa radiación solar que rebota, ¿no es cierto?, en los océanos y rebota en parte de la superficie, y en vez de que todo eso se libera al espacio exterior, parte de ese calor se mantiene, y eso hace que el planeta Tierra sea muy distinto a todo el resto de los planetas que conocemos. Hasta el momento no sabemos si es que existe vida en algún otro planeta. Así es que el problema es que con la emisión de ciertos gases de efecto invernadero, que ahora vamos a hablar de cuáles son esos, esta capa se ha densificado, se ha engruesado, se podría decir, y que hace que una mayor parte de esa radiación se mantenga retenida al nivel de la superficie, y entonces eso está alterando el clima en todo el planeta, ya, de distintas maneras. Vamos a ver ahora cuáles son esos gases de efecto invernadero. Bueno, el más conocido y el más común y más mayoritario es el dióxido de carbono, que es fruto principalmente de las combustiones, ya sea de automóviles, industria, también chimenea de nuestros hogares, y por cierto también de los incendios forestales.
Ahora, no es el único. También está el metano, que el metano, si bien se emite en una mayor cantidad, tiene un efecto de efecto invernadero mayor que el dióxido de carbono. Así que ojo con eso. Este metano es emitido principalmente por la industria agropecuaria, es decir, la descomposición de materia orgánica asociada a el cultivo, el ganado, etc. También tenemos los clorofluorocarbonos, que estos son los que producen también el agujero en la capa de ozono y que vienen principalmente de la industria de refrigeración y de algunos aerosoles. ¿Ya? Esto, una de las pocas buenas noticias ambientales que tenemos es que en específico este gas se ha reducido y por suerte entonces se ha reducido también con el tiempo el agujero en la capa de ozono. Dentro de los gases de efecto invernadero también nombrar el óxido nitroso, que viene también de centrales termoeléctricas, pero también de la combustión que se produce en los automóviles y fertilizantes que se ocupan en la agricultura industrial. Ahora, el efecto invernadero es producido, por un lado, por el aumento de la liberación de estos gases de efecto, pero a la vez hay un efecto combinado con la disminución de la masa arbórea. Ya ustedes saben que las plantas tienen la particularidad de captar dióxido de carbono, que es lo que necesitan para hacer su proceso de fotosíntesis. Entonces, si es que reducimos la masa vegetal, lo que se llama deforestación, cuando se produce a nivel de un bosque a gran escala, entonces se dejan de captar esos gases de efecto invernadero. Y por lo tanto, la acción sumada de ambos tipos de fenómenos que está ocurriendo actualmente acelera este proceso de calentamiento global. En Chile, los gases de efecto invernadero se producen principalmente por la producción de, etcétera, es producida por termoeléctricas, ¿ya? Es decir, fábricas en donde se quema carbón, principalmente, u otro combustible fósil, para producir electricidad, ¿ya? Que son las que están en las llamadas zonas de sacrificio, por ejemplo, cerca de ustedes tenemos las termoeléctricas de Coronel, ¿no es cierto? Bueno, esos son temas que podemos hablar más adelante. En segundo lugar, está todas las emisiones por concepto del transporte terrestre, tanto de vehículos privados como de flotas comerciales como camiones o de transporte público. Y en tercer lugar, ya con bastante diferencia, está el tema de la minería, del comercio y residencia. Ahora, aquí tengo que hacer una salvedad, que estamos hablando de los gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera, pero la quema de combustibles también producen otro tipo de problemas, como por ejemplo la emisión de material particulado, ¿ya? Que son pequeñas partículas que respiramos nosotros, bueno, y el resto de los animales. Y hay que decir que en las ciudades del sur de Chile hay un problema bien grave con eso, y que de Santiago hacia el sur, y que ahí sí tiene una responsabilidad bien grande el sector residencial, ¿ya? Es decir, la calefacción de nuestras casas. Bueno, el cambio climático entonces se manifiesta en el cambio de tendencia, ¿ya? A veces las personas se confunden porque dicen ya calentamiento global, eso quiere decir entonces que va a haber más calor y bueno, menos precipitación, pero en algunos sectores se manifiesta como inundaciones o como aumento de tornados y huracanes, ¿ya? Y es porque al haber mayor radiación, se evapora mayor cantidad de agua, cambian las presiones, cambian los vientos, y entonces cambian todas las tendencias respecto a las temperaturas, a las precipitaciones, y la duración de la lluvia. Ustedes lo verán. Nosotros, por ejemplo, en el sector central teníamos el dicho abril lluvias 1000, y que ya ha caído en desuso porque están cambiando los patrones, ¿ya? Está aumentando el nivel del mar por concepto de que se van derritiendo los polos, tanto el polo norte como la Antártida,
y entonces al derretirse el hielo va aumentando el nivel del mar y se prevé que algunas ciudades costeras van a tener que cambiar, digamos, su fisonomía. Y también hay un tema con la acidificación de los océanos, porque las algas captan una buena parte de este dióxido de carbono y al captar esto altera los procesos químicos al interior de los océanos, cambia el pH. Y eso también afecta principalmente a peces y otro tipo de fauna marina. ¿Ya? Entonces, así se manifiesta y bueno, es interesante que esta charla yo la vengo haciendo hace varios años y hace, qué sé yo, 5, 8 años, todavía hablábamos como en futuro, en algo que se nos viene, que vamos a tener que adaptarnos, pero a raíz por ejemplo, un collage de noticias, nosotros estamos viendo de que es un cambio que ya está, ya lo estamos viviendo respecto a cada año se va batiendo en algunos sectores el récord del año más caluroso, los cultivos, algunos cultivos sufren ya sean por falta de lluvia o por lluvias repentinas que se condensan en pocos días. El tema de que la falta de lluvia no afecta solo el tema de abastecimiento directo o a través de los alimentos, sino que también la generación de electricidad, etcétera, ¿ya? Y bueno, por los incendios forestales, ustedes saben que la temperatura es una de las variables que influye junto con la humedad ambiente y bueno, la materia que se quema, que en este caso la industria forestal con especies altamente incinerables. Bueno, es algo que vemos y que nuestro país, si bien por el tamaño de su población, el aporte al cambio climático, a que se produzca el fenómeno, es ínfimo en comparación con otros países mayores, pero es uno de los países, por lo menos en el contexto latinoamericano, que está sufriendo y que se prevé que sufrirá más las consecuencias, ¿ya? Por tener, bueno, una zona desértica en el norte que va avanzando cada vez más, por tener una zona montañosa que lo cruza y que, por un lado, se reducen los glaciares, o sea, el abastecimiento de agua, y por otro lado, al concentrarse lluvias al alterarse el régimen de lluvia y concentrarse en pocos días y al caer en forma de lluvia y no de nieve, ¿ya? Porque si que aumenta la temperatura, también aumenta la isoterma, que se llama. Entonces, en sectores donde siempre nevaba, cae lluvia y eso va generando aluviones, como los que hemos visto ¿no es cierto?, en el norte chico de nuestro país. Aparte de eso, somos un país dependiente de agricultura, tenemos una costa, ¿no es cierto?, de más de 4.300 metros y ya habíamos hablado del aumento del nivel del mar y la afectación a la industria de la pesca también por la acidificación del océano. O sea, tenemos una serie de características geográficas que nos hacen especialmente vulnerables. Bueno, aquí algunas fotos para que ustedes vean desde el punto de vista gráfico. Arriba lo que se ve, los cambios en el glaciar de las Torres del Paine en, digamos, pocos años, 80 años, y el de abajo es ya un cambio en poquísimos años, en 7 años, en el glaciar El Morado, que aquí es cercano a Santiago. Y bueno, cosas que se veían cada ciertos ciclos de años mucho mayores, hoy la estamos viendo mucho más intensificadas, como la sequía, que sufrimos desde el año 2008, los aluviones que ya dije, las marejadas o estas trombas marinas que también se presentan en la región del Biobío, también tienen sus causas en el cambio climático, los incendios forestales, como ya mencioné,
Y así como en Chile, también en el resto del mundo, asociado a inundaciones, las de calor, los huracanes, que, bueno, de eso por suerte nos salvamos aquí porque se presenta en la zona intertropical, olas de frío, etcétera. ¿Ya? Es el diagnóstico y que es un diagnóstico crudo y que no es mi intención llegar hasta acá y generarles como temor, angustia, sino que hay muchas cosas que se pueden hacer y en eso quiero enfocar el resto de la presentación. ¿Ya? ¿Qué es lo que podemos hacer? Hay dos caminos. Uno es la mitigación y otro es la adaptación. ¿Ya? Que son dos caminos que no son excluyentes, sino que al revés tenemos que hacerlos al mismo tiempo. ¿Qué es la mitigación? Son todas las acciones que buscan reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Ya? Tanto reducir como aumentar la capacidad de absorber esas emisiones, como se ven ahí esos niños plantando un arbolito. Eso también es parte de la mitigación. Y entonces esto tiene que ver con cambiar nuestra manera, por ejemplo, de transportarnos. Es que somos menos dependientes del petróleo y ocupamos más la bicicleta, camino, caminar o compartir el auto, o ocupar transporte público en vez de irse solo en auto, todo ese tipo de cosas van reduciendo nuestro impacto en eso. También la manera en que producimos energía. Ya les hablé de que estamos haciendo un tránsito bien grande como país a nivel macro en la generación de energía eléctrica a través de paneles fotovoltaicos, por ejemplo, pero también eso se puede utilizar a nivel del hogar o a nivel de la escuela. Hay algunos subsidios, fondos que se pueden postular y les digo desde ya que cuentan conmigo en adelante para asesorarles en algunos de estos temas si es que les entusiasma. También ahí aparece el tema del reciclaje. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestra basura son residuos orgánicos que si es que nosotros no los separamos, no hacemos, qué sé yo, compost o humus y lo mezclamos con el resto de la basura, eso se descompone y en los vertederos, los rellenos sanitarios, en el mejor de los casos, se descomponen liberando metano, que como vimos es uno de los gases de efecto invernadero más potentes en su efecto. ¿Ya? Todo ese tipo de cosas se refiere a la mitigación, vamos a volver al final de la presentación. Y en paralelo a eso está el tema de la adaptación, ¿ya? Porque déjenme decirles que si es que toda la humanidad se pone de acuerdo y desde el día de mañana dejamos de emitir, en un mundo, digamos, fantasioso, pero dejamos de emitir, emitimos cero gases de efecto invernadero, igual por el hecho de ya haber emitido durante los últimos años, igual vamos a seguir sufriendo este cambio en el clima durante las próximas décadas. Entonces tenemos que sí o sí aprender a adaptarnos, ¿ya? Tratando de evitar o minimizar los impactos negativos o obtener beneficios de los impactos positivos. Bueno, estos de los beneficios son, digamos, menores, pero hay algunos, ¿ya? Por ejemplo, la industria del vino está viendo que están cambiando los climas, entonces están ya cada vez produciendo más al sur. En Chiloé ya se están instalando viñas o la industria del turismo, en lugares donde antes eran como condiciones inhóspitas para poder recibir turistas, ahora que han cambiado, eso son oportunidades económicas, digamos. Pero la mayor parte son cosas que nos cuesta, que significa un cambio en nuestras pautas, no solo de conducta, sino que también de organización, ¿ya? De sombreadero, por ejemplo, en la escuela, de tratar de mitigar lo que se llama las olas de calor, perdón, las islas de calor. Las islas de calor son cuando en lugares de la ciudad que son puro cemento, ustedes saben que el cemento absorbe el calor y lo va liberando a poco, eso al contrario de zonas que tienen masa vegetal y que las plantas no solo limpian el aire, sino que también amortiguan el calor, ¿ya? Con la transpiración, evapotranspiración se llama concepto científico, y también, bueno, con la sombra y con
el aporte para que se genere más viento. Entonces, ese tipo de cosas en la planificación de la escuela, de nuestros barrios, de nuestros hogares, si se puede. El tema, por ejemplo, de la captación de aguas lluvias, ¿ya? Ustedes saben que hay técnicas para captar a través del techo cuando llueve y utilizar esa agua para regadío u otras funciones en épocas de sequía, o utilizar las aguas grises, que eso también se puede hacer en la escuela o en los hogares, ¿ya? Las aguas grises son las que son las que sobran del lavaplatos, del lavamanos, de la ducha, y que eso también se puede reutilizar con un simple proceso para regadío u otras funciones. ¿Ya? Entonces, así nos vamos adaptando para un escenario de mayor escasez hídrica y de mayor calor, ¿ya? También, bueno, planificando bien la instalación de las ciudades. A veces ustedes saben que hay tomas que se ubican en lugares donde pueden haber aluviones, remoción en masa, o quebradas que se activan de vez en cuando, etc. Así que eso respecto a la adaptación, ¿ya? Y voy a volver como a nivel personal, ¿qué es lo que se puede hacer? De hecho, aquí, o sea, primero, lo primero es informarse, ¿ya? Ya asistiendo a esta charla, ya ustedes como escuela que han tenido la iniciativa de plantear este tema, ya es un primer paso importante. Tenemos que estar bien informados. Y segundo, pues, hay una serie de acciones fáciles. Aquí está este cambiar las ampolletas, que has quedado un poco en la obsolescencia porque ya casi ni se ven las ampolletas antiguas en el comercio. La mayor parte son LED, y eso significa un costo mayor al inicio, pero que eso se va amortizando con la cuenta, ¿no es cierto? Porque consumen menos y duran más, ¿ya? Hay ahorro de energía, bueno, aquí en el uso del refrigerador, de cosas así chicas, pero que sirven. Al abrir menos el refrigerador, pierde menos energía. En el lavado, lavar con carga completa, transporte, como les decía, incluso tiene un efecto también más saludable. Y también hay toda un área respecto al consumo responsable. Ya eso es bien interesante, que están planteando con fuerza cada vez más las nuevas generaciones. En el video aparecía, ¿no es cierto?, Greta Thunberg. Y en eso también tenemos que aprender los adultos menores y los adultos mayores también, porque estamos acostumbrados a un cierto modo de vida. Por ejemplo, el comer carne, el elegir quizás por lo más barato, no necesariamente por lo más saludable del planeta. Aquí en el ejemplo se ve la diferencia entre comprar papel normal versus papel reciclado. Tiene un impacto en relación al uso de árboles, consumo de agua, energía, generación de residuos. Entonces, ese tipo de cosas también se las pueden plantear a nivel de la escuela, pero también a nivel de la casa. A veces cuando en el supermercado uno puede elegir, ver las etiquetas, el consumo, por ejemplo, local, siempre privilegiarlo a un artículo, por ejemplo, que viene de China, que tiene todo un impacto de emisiones para que ese producto llegue al supermercado. Ahora, si es que lo compramos menos, van a venir menos, ¿ya? Entonces, ahí hay una acción en el momento de comprar o no comprar algo, ¿ya? De algún servicio adquirir o no, ¿ya? Es distinto comprarle, por ejemplo, las verduras a los productores locales que a no sé, por los limones que vienen de Pica, o etcétera. Eso, y ¿qué más le iba a plantear en eso? Bueno, eso a grandes rasgos. Y antes de terminar, me gustaría dejar planteado un concepto que es bien interesante, que es la huella de carbono. Ya no sé si lo habrán escuchado. Esto se aplica
para calcular la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efectos directos o indirectos, ya sea de un individuo, de una organización, como puede ser la escuela, o a nivel de comuna, país, humanidad, etcétera, o de un evento en particular, un producto, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que se mide ahí? Se mide el impacto en el consumo eléctrico. No, antes de entrar en eso, se mide todo los insumos necesarios para producir lo que se consume, ya sean los alimentos, como dije, por ejemplo, es bien grande la diferencia entre consumir carne o vegetales, porque para consumir carne los animales hacen, para alimentar a los animales se ocupan, ¿no es cierto?, hartas hectáreas de cultivo y agua asociada a eso, el metano, digamos, los desperdicios de animales o los desperdicios de las partes de los animales. Pero no solo eso, sino que cualquier tipo de producto que nosotros consumamos, el transporte, cómo nos movilizamos, ¿ya? La ropa que utilizamos, la electricidad que utilizamos relacionado ya sea al trabajo o a nuestros momentos de ocio, etcétera, ¿ya? Es interesante este concepto porque se compara, por ejemplo, cuál es el impacto de un estadounidense promedio versus, no sé, un africano promedio, ¿ya? Y entonces uno ve que un africano promedio tiene un impacto en el planeta mucho menor que un estadounidense promedio. Entonces eso relativiza a cuando empezamos a discutir quiénes son más desarrollados que otros, ¿ya? Esto generalmente se ocupa para comparar las culturas ancestrales versus la cultura moderna. Entonces es interesante porque uno incluye otras dimensiones en el análisis de qué es desarrollo, de qué es más beneficioso, porque al final lo más beneficioso para el planeta termina siendo también más beneficioso para nosotros, o al menos para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y entonces, bueno, y ahí hay una calculadora, pero así como esa, ustedes pueden googlear, calculadora de huella de carbono, hay muchas en la web y es interesante porque ahí ustedes ponen los datos, les preguntan que algunas cosas específicas que hemos hablado acá y les arroja cuál es su impacto en carbono equivalente, es decir, todo el resto de los gases de efecto invernadero se calculan para una unidad de carbono, o de CO2, como ahí aparece en la figura, en la imagen. Y eso es interesante porque eso apela a todas las dimensiones de nuestra vida, ¿ya? Las cosas que he ido hablando, junto con, claro, los sumideros, de ayudar a proteger los sumideros forestales, o sea, los lugares donde se están captando gases de efecto invernadero. Ahora, es importante aclarar que hay una dimensión, digamos, personal y familiar, grupal, etcétera, pero que no basta con eso, o sea, también hay un tema colectivo de que como sociedad tenemos que transitar hacia un cambio, entonces también es importante el involucramiento ciudadano, ¿ya? Tal como lo hace Greta, todo su movimiento de Fridays for Future, y así, bueno, las organizaciones ambientalistas, porque si es que todos cambiamos, pero las industrias no cambian su manera de producir, no vamos a tener el efecto deseado. Entonces, tiene que haber un cambio colectivo y eso pasa por un cambio de, digamos, de conciencia, de relacionarnos con la naturaleza, de relacionarnos con nosotros mismos. Y el primer paso es informarse, así que, bueno, en eso estamos y le agradezco su atención y yo les dejo el correo ahí para si tienen como futuras preguntas, solicitudes específicas, pero partamos la conversa, digamos, ahora mismo.
Gracias. Bueno, les invitamos a hacer sus preguntas. Hay un comentario acá también la señora Sandra Orellana dice: hay mucha crianza de vacunos en nuestra comuna y producen gas metano, ¿verdad? Sí. ¿Es el ganado el que produce la mayor cantidad de gas Sí, metano? ahora es importante hacer una diferencia entre la producción artesanal y la agroindustria. Ya es muy distinto la producción a gran escala, no solo por temas como, qué sé yo, sufrimiento animal y eso, sino que por el uso, contaminación del agua, bueno, olores, que eso lo sufren los vecinos directos, y también el efecto de la liberación ya de metano, porque es diferente cuando se hace, digamos, de manera artesanal, el abono, en vez de concentrarse y pudrirse y liberar este gas, el abono, perdón, los desechos, las cacas de los animales pasan a ser abono, ¿ya? Y entonces una pequeña parte se descompone, pero la mayor parte se utiliza por la tierra y se descompone por los microorganismos. Entonces, ahí hay una diferencia. Y también tienden a ocupar menos químicos sintéticos y por lo tanto también es más saludable para nosotros. Ah, ya. Ok, gracias. Pilar Romero y después la señora Catalina Quilaqueo. ¿El cambio climático es algo que solo afectará en el futuro? Está afectando desde ahora, Pilar. Pilar, ¿te llamas? Sí. Está afectando desde ahora porque no sé si tú te has dado cuenta que quizás, bueno, eres muy chica, pero quizás tus papás te pueden decir que cómo va cambiando la lluvia. Ya hace 5, 10 años llovía, no, bueno, en el caso de nosotros estamos con un periodo de sequía, pero cuando tu mamá y cuando tu papá tenían tu edad, llovía mucho más que ahora, ¿ya? Y eso es algo que ya lo estamos viendo. Y está haciendo más calor también. Así que es algo que estamos viviendo ahora y que en el futuro, si es que no hacemos nada, si es que no cambiamos nuestra manera de actuar, va a ser más grave aún. Ok, gracias. Catalina Quilaqueo creo que estaba antes. No, esto no tiene que ver, pero es que si me desconecto repentinamente es porque no tengo batería y no tengo un cargador disponible en este momento. Ah, ok. Gracias. Paula Guzmán. Que la sequía y los cambios climáticos también pueden depender de la basura que hay entre el planeta. Sí, así es, porque la mayoría de la basura que nosotros generamos a nivel de las casas y de algunos recintos son cáscaras de fruta, de verdura, los restos de comida, cosas así. Y eso, ¿qué pasa? Si es que lo mezclamos con el resto de la basura, se descompone y eso libera gases de efecto invernadero. ¿Ya? Si es que tú a veces hueles la basura y tiene un olor malo, ¿no es cierto? Ese olor es principalmente metano, que se va descomponiendo. Y eso, si se libera a la atmósfera, va aumentando la temperatura del planeta. Entonces, lo ideal es poder separar todas esas cascaritas de fruta, de verdura, las cáscaras de huevo, las bolsitas de té, todo ese tipo de cosas, el mate, y eso se puede mezclar con hojas, con ramas secas, y eso se puede generar abono para la tierra. O también se pueden ocupar lombrices, mejor todavía, ya para la gente que vive en áreas rurales es más fácil, pero la gente que vive en ciudad igual la pueden hacer en unas composteras que existen, que se pueden comprar o se pueden armar. Se pueden armar fácil con unas cajas y eso puede ser quizá motivo de un próximo taller. Es un proceso bien fácil y que
todos pueden hacer, no es necesario que tengan, digamos, instalado una infraestructura de reciclaje, ¿ya? Porque no en todos lados hay campanas para botar el vidrio, el plástico, todo eso, pero en todas las casas podemos hacer eso, ¿ya? Gracias. Sofía Sáez. Una pregunta, ¿cómo afecta la basura tecnológica al cambio climático? Mira, la basura tecnológica yo creo que no tiene como un efecto directo al cambio climático. Pero les tengo que decir una mala noticia de que el cambio climático no es el único problema que tenemos, ¿ya? Porque también tenemos contaminación de las aguas, ¿ya? Contaminación, por ejemplo, de las napas subterráneas o del océano. Y la basura electrónica o e-waste, que se le llama en inglés, tiene muchos metales pesados que están a nivel de los chips, y eso, si es que no se hace un reciclaje o un tratamiento adecuado como residuo peligroso que es, puede pasar de que con las lluvias o cuando se botan, que sean cursos de agua, el agua pasa por eso, por ejemplo, un computador o un chip usado, lo va corroyendo y esa agua va drenando, va pasando todos esos metales pesados hacia abajo, hacia donde corren las napas subterráneas. Ustedes saben que hay ríos subterráneos y todo eso termina en el mar. Entonces vamos afectando al final a los pececitos y a veces también a nosotros mismos que tomamos esa agua contaminada. Paula Guzmán. Que de alguna u otra forma nosotros somos, por mucha parte, los culpables también de incendios que se provocan como naturales, por decir algo, incendios que se provocan no por el humano. Porque si uno va a quemar algo, por ejemplo, un neumático, basura, etcétera, este humo llega a la capa de ozono, se comienza a, digo, con mis palabras, destruir, el sol empieza a llegar más y aquí se ocurren los incendios que se crean, por decir algo, naturalmente, gracias a que la capa de ozono se rompe. Mira, te cuento que de partida los incendios naturales son la minoría, o sea, el 99% de las causas de incendio son por descuido de alguna persona, que ya sea fue al bosque y no apagó bien su fogata, o estaba fumando y botó su colilla sin apagarla bien, o había un cableado eléctrico en mal estado y el cable hizo chispa, o botaron un vidrio y que el vidrio, ustedes saben que tiene como un efecto de lupa, y así es que, primero aclarar eso, ya como los incendios naturales, efectivamente existen, pero son muy raros y son la minoría. Y respecto a lo que tú dices, claro, o sea, mientras más se calienta el planeta, más posibilidades de que existen estos incendios por estas chispas menores, ¿ya? O sea, porque, por ejemplo, si es que hay un bosque que tiene más humedad, que las plantitas están más verdes, y una persona bota una colilla, quizás esa colilla se va a terminar apagando, pero si es un bosque que está más seco, que hace más calor y no llueve en varios días, esa colilla sí va a ser un incendio. Ahora, no quiere decir eso que no tengamos que hacer, que no tengamos que utilizar el fuego, por ejemplo, para calentarnos. Ya hay, no quiero como que nos vayamos como al punto extremo, porque efectivamente en muchos lugares necesitamos calefaccionar nuestras casas. Lo ideal es que sea, ocupemos leña seca, ya que eso tira menos humo, que tengamos los, digamos, equipo en buen estado, con el cañón, digamos, limpio, tratar de no ocuparla, de ocuparla lo justo y necesario, ya no calentarla como para estar en chori y polera dentro de la casa. Y también el resto de una fogata. A mí a veces también me gusta hacer fogata con mi hijo. Yo creo que en el colegio, por ejemplo, si es que hay scout, a veces tendrán fogata,
la idea es ir reduciéndola, no hacerla siempre y, por supuesto, dejarla bien apagada, muy apagada, eso es muy importante. Ya, gracias. Ya, Fernanda Sarabia y después Isidora Mellado. Quería preguntar si es que las erupciones volcánicas aceleran el cambio climático. Bueno, súper buena pregunta. Mira, es uno de los efectos naturales, porque hasta donde la ciencia ha llegado, ni las erupciones volcánicas ni los terremotos no tienen nada que ver con el cambio climático o reacción de la humanidad. Hasta el momento no se sabe ninguna conexión, ¿ya? Pero efectivamente se libera azufre, se liberan gran cantidad de humo y otros gases, y eso también va aumentando el planeta. Ahora, lo interesante es que si es que nosotros hacemos un registro de las erupciones volcánicas de, qué sé yo, de hace 2000 y 5000 años hasta ahora, no han aumentado, ¿ya? Se ha mantenido de acuerdo a lo que la naturaleza, los ciclos de naturaleza, pero lo que sí ha aumentado es la quema de petróleo, la quema de carbón, la quema de leña, etc. Entonces, ahí es donde, donde nosotros podemos actuar, es lo que es donde tenemos que actuar. Ya las erupciones tenemos que, digamos, aceptarlas y cuidarnos de ellas, no ver por dónde va la lava, no construir casas ahí, etc. Isidora Mellado, Pilar Romero y después Pilar Romero y después don Bernardo Cuevas. En la COP se firmó un acuerdo para reforestar con árboles. ¿Cree usted se podría reforestar aquí en Chile? ¿Qué árboles se podrían reforestar aquí en Chile para ayudar al cambio climático? Bueno, esa es como una pregunta del papá, parece. También informa a la niña. Sí, pues la COP es la conferencia de las partes, que es todos los países del mundo se juntan y dicen, ya, ¿cómo vamos a resolver esto? Y no solo los países, sino que también organizaciones de ciudadanos, empresas, etc. Y a veces llegan a acuerdos, otras veces no. Y bueno, ya hay compromisos, y Chile efectivamente se comprometió primero con disminuir la generación de gases de efecto invernadero, y por ejemplo se están cerrando termoeléctricas, ya la de Coronel creo que también le faltan pocos años, ¿no es cierto?, para que se cierre, por lo menos hay un compromiso ahí. Y también hay un compromiso efectivamente por forestar. Es decir, plantar más árboles para que a través de sus hojas capten esos gases de efecto invernadero, ¿ya? Y si tú me preguntas qué árboles son más adecuados, siempre es más adecuado los árboles nativos, ¿ya? Los nativos es los que de manera natural crecen antes de que nosotros llegáramos, ¿ya? Por ejemplo, árboles que no son nativos son los eucaliptus y los pinos. Esos vienen de otros lados. ¿Y eso qué pasa? De que chupan demasiada agua. Y a la vez son muy, se me olvidó la palabra, de que se incineran rápido. Combustibles, ¿ya? Entonces, lo ideal es que se planten otro tipo de árboles. Ahí las profesoras me pueden ayudar, por lo menos la zona central, los nativos son los quillay, peumo, boldo, litre, espino. Si me pueden ayudar con árboles de ahí de la zona, bueno, la araucaria en la montaña. Y ese tipo de árboles, ¿qué pasa? Están más acostumbrados de manera natural, entonces resisten largos momentos de sequía sin que nadie los riegue, resisten la helada, resisten los calores, a la vez están más conectados con los otros animales, los pajaritos se comen los frutos y entonces después van a otro lugar y con la caquita de los pájaros van creciendo nuevos árboles, entonces están más conectados dentro del sistema de la naturaleza. Por lo tanto, es a la larga, para la sobrevivencia de esos árboles,
es mucho mejor que se plante con árboles nativos, que crecen más lento, ojo, pero que requieren menos agua y menos cuidado al final. Pilar Romero y luego don Bernardo y continúa Paula. Mi pregunta son 3 en una. Chuta. ¿Qué tanto se está calentando el planeta? Y la otra, ¿estamos en problemas? Y la tercera, ¿hay algo que nosotros podamos hacer? Ya. ¿Qué tanto? Yo lo que entiendo es que estamos llegando como a 1 grado Celsius en promedio, ¿ya? Y lo que no se quiere pasar es 1,5 grados. Eso es poco, quizás para nosotros, para nuestra percepción, que aumenta 1 grado en el día, no es mucho que afecta, pero a nivel macro de todo el sistema del planeta, va alterando todo lo que hemos hablado. ¿Estamos en un problema? Sí, estamos en un problema. Yo creo que el problema mayor lo van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos, pero igual nosotros estamos viendo un problema en distintas dimensiones. No sé si es que hay agricultores, por ejemplo, dentro de los apoderados de aquí de la escuela, pero cada vez es más difícil para los agricultores porque antes se sabía ya, va a llover en esta fecha, van a caer más o menos tantos milímetros, ahora no se sabe, ahora llueve mucho en algunos días y eso embarra la producción. Así que sí, estamos en algunos problemas, por ejemplo, la gente en el norte que está viviendo aluviones, eso está en un problema grave. Ya no sé si lo han visto, la gente de Copiapó, Caldera, por ahí, que llega como ríos de barro que arrasa con todo, y eso es netamente por las variaciones del clima. En otros lugares donde llueve demasiado, etc. Y hay algo que podamos hacer, sí, o sea, es lo que hemos estado hablando, que tenemos que, primero, informarnos, está súper bien de que ustedes estén interesadas y hagan estas preguntas, porque eso va a servir para que vayamos cambiando de a poco, tratando de cambiar nuestras conductas para que sean menos, que tengan menos impacto en la naturaleza. Por ejemplo, lo que les hablé de andar en bicicleta más que en auto, o consumir cosas, qué sé yo, más locales, de artesanía local, más que productos de plástico que vengan del otro lado del mundo. Hay muchas cosas y que ustedes van a ir aprendiendo a lo largo de su vida, pero partiendo por preocuparse del planeta y entendiendo que esta preocupación por el planeta no es por algo que esté afuera de nosotros, sino que nosotros somos parte del planeta y que dependemos de la salud del planeta para poder estar bien. Don Bernardo, después Paula y Constanza. Sí, muchas gracias, señora Sandra. Primero que todo, felicito a Maximiliano, muchas gracias. Voy a hablar como papá y voy a hablar como presidente del Centro General de Padres, que creo que los dos confluyen en un mismo interés, en mi opinión. Las gracias responden porque el colegio ha venido demostrando a Maximiliano una gran tarea en el ambiente verde y que hoy en día la tecnología, sin duda, antes tú lo tocaste al principio, sin duda la tecnología para poder movernos hoy en día al ritmo que estamos, necesita cambios sustanciales, necesita que seamos responsables. Y ahí yo quiero hacer un alto para la felicitación hacia las niñas que están muy empoderadas, hacia los papás que me agrada. De Nati tuvimos un pic de 86 apoderados conectados, 86. Entonces, bendita pandemia en ese sentido que estamos utilizando el internet, donde hemos aprendido a oírnos, a entendernos, a hablar, por ejemplo, a hablar directamente de las responsabilidades que creo que la mejor opinión de la mitigación es crear conciencia responsable en nuestros hijos, en nuestra juventud, porque esa es nuestra misión, formar valores, formar conceptos que a
a la larga de una generación de los 50 años ya vamos a pasar la cuenta. Por lo tanto, yo agradezco esta instancia y te dejo invitado como presidente, ¿cierto?, del Centro Regional de Padres, que tenemos un área verde, un área de medioambiental, que va a trabajar fuertemente empoderado con la profesora Sandra para que el colegio culmine esta tarea de formar ejemplos de responsabilidad verde. Y cuando hablo de responsabilidad, es que se hable sin duda con el conocimiento de que las empresas transnacionales, ¿cierto?, de lo que es monocultivo, sin duda, un eucalipto, para darte un dato para todos, un eucalipto consume por día 20 litros de agua por hora que está viviendo ahí, maduro. Por lo tanto, el sobreconsumo del eucalipto, sin duda, es mortal. Y una de las tareas que nosotros nos podríamos hacer cargo, una mitigación que lo viví cuando era niño yo, fue que se plantaba un árbol para la vida del mañana. ¿Y por qué no hacerlo hoy? Yo he ido a mi tierra natal y yo veo los árboles que plantamos nosotros, ahí están. Tal vez los que vamos a plantar hoy, nosotros como adultos, no los veremos, pero lo tendrán nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones. Y la responsabilidad no termina con estar aquí viendo lo que nosotros queremos, sino que la cultura. Y creo que hacia allá yo extiendo las gracias nuevamente, Maximiliano, y te dejo invitado para que este tipo de conversatorio, este tipo de madurar el tema de cómo hacer una vida sana. Antes caminábamos más, éramos menos obesos, antes leíamos más, teníamos mejor ortografía, mejor gramática. Entonces, hoy en día creo que el concepto del equilibrio con el medio ambiente, la naturaleza está ahí. Siempre ha estado. El que hemos sido predominante y nos vamos consumiendo todo es la sociedad en su genes. Ahora, las empresas, sin duda, el día de mañana me gustaría que este tipo de conversatorio, imagínate, 86 personas de distintas edades hablando responsablemente. Yo no he visto ningún político que hable así tan responsable y con esta altura de mira de que hay que hacer cultura para que el día de mañana, ¿cierto?, plantemos árboles nativos. Árboles nativos. ¿Por qué no? Porque si podemos vivir de otras formas más verdes, más sustentables. Creo que eso radica en que este tipo de tareas, este tipo de enseñanza no es la formalizada curricular, pero hace que la cultura sea más sólida, más fuerte y tenga sentido lo que hacemos en nuestra vida laboral, que aunque uno trabajase en el ambiente productivo, ¿cierto?, de empresas privadas, sin duda uno tiene que ir colocando estos tipos de conceptos en la mesa para que la palabra no quede botada, sino que se tenga un efecto el día de mañana. Muchas gracias, señora Sandra, muchas gracias, Maximiliano, y gracias a todos los padres que están ahí conectados, que esto no termina, esto está comenzando. Hoy, gracias. ¿Puedo comentar algo? Sí, gracias, Bernardo, por tus palabras y felicitaciones por lo que están haciendo. Qué bonito que haya harta participación de los apoderados. Parte de la solución implica de que tenemos que juntarnos más. Estamos cada vez más individualistas y entonces para hacer los cambios tenemos que asociarnos. Entonces eso, primero. Lo segundo es que tú tocaste también un tema bien interesante, que para responderle como a la pregunta que me decía Pilar, una niña de su edad, qué es lo que puede hacer ella, y que yo creo que es tanto para ella como para los padres que la educan, está en que no caer en la comodidad tecnológica, ¿ya? Porque nos están acostumbrando a que todo sea con menor esfuerzo, pero que apretando un botón. Pero no nos hacemos conscientes de que al apretar ese botón estamos requiriendo electricidad, ya sea conectada a la matriz o a través de pilas. Y entonces eso implica un impacto en el planeta. Entonces, volver como una vida más sencilla. Yo invito a las niñas a que conversen también con sus abuelos, con sus abuelas, cómo era la vida antes. Muchas veces se dice de que no, que era más sacrificada y eso. O sea, efectivamente hay cosas que nos han facilitado la vida, pero que se nos ha pasado la mano, en el sentido de que estamos convirtiendo electrodependientes. Y en un país
donde la electricidad viene en su mayor parte a través del carbón y el petróleo, nos hemos convertido en una sociedad petróleo dependientes. Entonces la idea es eso, es volver como a la vida más sencilla del campo, etc. Y lo último sobre tu comentario, Bernardo, de que eso de que, o sea, ojo que también es importante nosotros asumir conciencia para educar, y el proceso de educar también es de recibir, ¿ya? Ojo que las nuevas generaciones están saliendo más despiertas en muchas cosas y nos están interpelando con cosas que a veces nosotros nos descolocan, y que nosotros como adultos decimos, no, pero si yo soy el que educa, yo tengo la razón. Entonces hay que tener una apertura también para dejarse interpelar por estas nuevas niñas que están con otro foco, y si es que nos dice el día de mañana, pero papá, ¿por qué no nos vamos en bicicleta si está al lado? Ya vale, tienes razón, ya va. Eso quería aportar. Constanza Cona y Pilar Romero. Mi pregunta es, ¿qué es la deforestación y qué consecuencias tiene? Deforestación es lo contrario de forestación, es decir, cortar árboles. Ya se corta principalmente para la industria del papel, pero no solo para eso, sino que se hacen distintos productos con la celulosa, que es la materia, la leña comprimida, y también para la agricultura y la ganadería. Ya por ejemplo, en la selva, los sectores empresariales dicen, chuta, esta selva no nos sirve para nada para producir, siendo de que es un pulmón del planeta, pero si es que están solo con la lógica de producir económicamente, que lo que hacen es cortan o queman grandes extensiones para hacer grandes cultivos de soya, para alimentar ganado, etc. ¿Ya? Entonces, la deforestación es cortar bosques o matorrales. ¿Qué consecuencias tiene? Como decía, los bosques, todas las plantas en general, captan los gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono, ¿ya? Porque ustedes saben que el CO2 lo ocupan para su proceso de fotosíntesis, junto con el agua, la radiación solar, y nutrientes que están en el suelo, y liberan oxígeno. Entonces, son como nuestros grandes aliados las plantas. Y si es que nosotros las cortamos, nos perdemos esa ayuda de captar gases de efecto invernadero, ¿ya? Así que eso es respecto a la deforestación. Pilar y Gracias. Pilar y Paula. Me gustaría saber si un pino o un eucalipto realiza el proceso de la fotosíntesis al igual que uno nativo. Ya, muy buena pregunta. Sí, sí lo produce, y de hecho las industrias forestales ganan certificaciones por su aporte al cambio climático en ese sentido, a pesar de que todos esos bosques los cortan y después, bueno, plantan de nuevo para que crezca. Ahora, sí hacen eso, pero el problema que tienen en la industria forestal viene por otros lados. Viene por un lado por el consumo de agua, que estábamos hablando, que de hecho muchas veces se ocupan adrede eucaliptus o pinos para secar humedales o quebradas. Segundo, tiene una incidencia mayor en los incendios, que también hablamos. Son mucho más incinerables, son combustibles que los otros árboles nativos, etc. Tercero, la industria forestal ocupa pesticidas y fertilizantes sintéticos a gran escala. Ya los tiran a veces en helicóptero o los tiran y eso afecta a todo el resto de la fauna, a los animales, a los microorganismos que están en el suelo, y también a las aguas, contamina las aguas.
¿ya? Y es por eso que las tierras donde se cultivan las industrias forestales, al cabo de unos años se vuelven inutilizables porque se escurren todos los nutrientes. Cuarto, específicamente los eucaliptos y los pinos, especialmente los pinos, son súper agresivos con el resto de las especies, porque botan, ¿no es cierto?, una chamiza que no permite que ninguna otra especie crezca alrededor. No sé si han entrado ustedes a una plantación de pino, ¿ya? Los ambientalistas no le decimos bosque, le decimos plantaciones de pino, porque no existe ninguna otra vida, ni siquiera se escuchan pajaritos. No hay nada, hay solo pinos y chamiza. Entonces en un bosque uno ve un árbol con hierba abajo y está lleno de vida, hongo, insectos, pajaritos, es todo un sistema. En cambio, en una plantación de pino y también de eucalipto, generalmente son solo eso, y se tiran, digamos, pesticidas para que no crezcan otras malezas, entre comillas. Muchas gracias. Ahora mi papá quiere opinar algo. Maximiliano. Hola. Hola. Hola, tú hablas con Carlos Romero. Hola. Mira, yo llevo 30 años trabajando en el área forestal. Chuta, se enojó. No. Y quiero opinar contigo. Mira, la empresa de nosotros es una empresa certificada por FSC. Sí. Ya, correcto. Don Bernardo también es testigo, nosotros tenemos nuestros campos y una de las cosas, él es prevencionista también nuestro y él ayuda en lo que tiene que ver con lo que es las aplicaciones de faenas de control de malezas químicos. Nosotros como empresa nosotros en la actualidad las empresas forestales solamente hacen 2 o 3 aplicaciones durante 20 años que se produce la plantación. ¿Ya? Que es la primera etapa preplantación y de repente algunas etapas que son postplantación. En el ámbito agrícola, tú te haces 3 a 4 aplicaciones al año o anuales, depende de la cantidad de producción que tú quieras tener. Claro, depende del tipo de cultura. Si lo comparas, las empresas forestales tienen que tener una certificación especial en el sentido de que ningún envase tiene que volver a ser utilizado. Las agrícolas lavan los envases muchas veces en los mismos canales de regadío y los agrícolas vuelven a usar los envases para usarlos para otros usos, incluso para traslado de agua. Existen sotobosques dentro de las zonas forestales. Nosotros tenemos puma, tenemos pájaros carpinteros en las zonas que administramos nosotros, y el sotobosque es muy amistoso en relación al pino. ¿Por qué? Porque el pino no es agresivo en cuanto a lo que es el sotobosque, deja que se procreen otras especies, incluso es amigable con el roble, con el maqui, con otras especies, por ejemplo, que son coráceas, en el sentido que son de hoja perenne. Por lo tanto, no existe el sistema de agresividad. El pino también tiene un sistema de resinación que impide de que tenga mucha exudación de agua. Por lo tanto, la cantidad de agua que consume es menor la cantidad de una hoja lanceolada o abierta como la que tiene el eucalipto. Por lo tanto, la transpiración es mucho menor. No pierde gran cantidad de agua. Y lo que toma, lo toma porque es normal. A través de captaciones si tú te fijas en las zonas, si tú te vas a las zonas costeras, se alimenta un gran porcentaje de lo que son las nieblas o las camanchacas que hablamos normalmente, y se captan a través de sus hojas que son ínfimamente similares a todas las especies espinosas, por eso que se llaman acículas, que son de forma de agujas. Por lo tanto, cada canalículo, cada gotita que es minúscula, la es capaz de absorberla. Y el tronco y las extremidades y todo lo que es el fuste tiene unos canalículos que hacen de que toda gotita al final se vaya a la raíz. No es solamente un efecto de succión, sino que también lo que hacen es captar las aguas como lo haría cualquier planta en el fondo. O sea, no estoy diciendo de que no se haya hecho un mal uso. Existen empresas que hicieron un uso
exagerado y exacerbado, cortando bosque nativo en un periodo X donde no hubo el control absoluto. Pero hoy las empresas forestales se han preocupado mucho del control y nosotros tenemos grandes cantidades de bosques nativos conservados milenarios dentro de las zonas forestales y han convivido extremadamente, y la gente los conoce de esa manera. Incluso hay sectores de agua fría, por ejemplo, Molina, en las zonas donde existen 45 familias que administraba un fondo yo, que sacan aguas dentro de los predios nuestros, y que son aguas que no se han terminado nunca, y tienen bosques que tienen hasta 40 años de edad de pino, y solamente por el hecho de conciencia y de conservar un poco lo que son las quebradas y las cuencas hidrográficas. Ese es un manejo que se hace. Por lo tanto, lo que yo digo es que lo que se está haciendo en algunas cosas es bueno, ha sido bueno y se ha manejado bien. Pero también, como usted dice, y como conservacionista y como ambientalista, hay personas que han hecho abuso del uso del terreno. Esa es mi opinión, me manejo en el ámbito porque yo llevo muchos años trabajando y por lo tanto también hay muchos que quizás pueden opinar todo lo contrario, pero también, como dice usted, tanto los agrícolas como los forestales y los ganaderos hemos aprendido y tenemos que tratar de aprender a convivir porque de una u otra manera todos dependemos de una manera. No tendríamos, a veces digo yo, si no fuera por la celulosa no tendríamos ni confort, no tendríamos los lápices, no tendríamos esto, no tendríamos muchas cosas. Y quiero decir que el pino es una de las únicas especies que ha logrado tratar de sacarle esta celulosa que al final sirve para una cantidad de cosas. Las empresas, como le digo, han hecho cosas que fueron muy abusivas en algún momento, pero hoy se está tratando a través de todo lo que es ambiental, de tratar de manejar de alguna u otra manera. Esa es mi opinión y agradezco también la oportunidad. No quiero que esto sea como sino que también he aprendido mucho al escuchar lo que usted ha comentado y espero que aprendan muchas demás personas. Gracias por la oportunidad. Vale, gracias Carlos, ¿no es cierto? Sí, gracias Carlos. Y me alegro de que dentro de la industria forestal hayan ejemplos de cuidado del bosque y así como dices, es necesario que estas prácticas ambientales, así como hemos hablado al interior del hogar, se vayan asumiendo en la escuela, también las empresas se hagan responsables, ¿ya? Es importante y también se entiende de que son industrias que entregan sustento, trabajo. Ahora hay que ver digamos, el problema de la escala, ya que no todo el paisaje y así como dice, las quebradas y cualquier lugar se inunde de plantaciones. Entonces, tomando los resguardos adecuados y ir transitando hacia una producción sustentable, porque cuando Carlos comparaba con la industria agrícola, efectivamente, en la industria agrícola también hay la industria general de hortalizas, etcétera, de grano, hay malas prácticas, no en todas, y entonces lo que es interesante es que la producción sustentable vaya ganando cada vez más terreno en un tránsito, porque tampoco podemos cerrar y hacer algo como tan drástico, porque obviamente ahí atrás de cada empresa hay familia, hay un apoyo local. Entonces lo que yo apelo es que cada vez desde la conciencia de los consumidores, como también desde los productores, los trabajadores, tengamos también más cuidado, ojalá más de lo mínimo que nos exige la ley. Muchas veces la ley nos exige como las cosas como más básicas, y entonces si hay empresas que han tirado el tejo más pasado y están haciendo cosas por el planeta o por los ecosistemas locales bien beneficiosas. Gracias. Paula, Sofía y Constanza. Que yo quería preguntar
que si, por ejemplo, alguien hace una fogata y no la apaga bien, esa fogata se vuelve a prender, pero ¿se puede volver a prender sola o se puede prender con ayuda de algo? Viento, principalmente, ustedes saben que el fuego requiere oxígeno, una combustión aeróbica, y, y también que haya combustible en los alrededores, porque claro, una fogata en el medio del desierto, eso no va a pasar nada, pero hay que elegir bien el lugar donde uno hace la fogata, despejar los alrededores, porque puede pasar un viento, una ráfaga, y puede saltar una chispa. Entonces, es aconsejable hacerlo lejos de los árboles, de los matorrales, pero por sobre todo apagarla bien, tener agua, fijarse que no salgan, que si no, nada de humo, eso. No sé si contesto tu pregunta. Sí, o también no colocar en un lugar muy ventoso, cosas Sí. así. Gracias. Constanza. Constanza Cola. ¿La extinción de animales es gracias al descuido del medio ambiente? O sea, hay extinción de animales de manera natural, ya que es lo que se ha visto como por la teoría de la evolución. O por ejemplo ese asteroide que llegó y que mató muchos dinosaurios, no tiene que ver con la acción del hombre, qué sé yo. Pero por la acción de la humanidad está habiendo extinciones de algunas especies. Esto no está directamente relacionado con el cambio climático. ¿Ya? Este es otro de los problemas que tenemos y que tiene que ver con la contaminación de las aguas, por ejemplo, con la invasión de ciertos ecosistemas en donde la humanidad devora, qué sé yo, todos los recursos y algunas especies se quedan sin hábitat. Y entonces, y también por el efecto del cambio climático, no solo nosotros como humanidad corremos riesgos, sino que también otras especies están siendo afectadas por la falta de lluvia, de agua, los calores, etc. Así es que es un fenómeno paralelo y que es bien grave porque, como decía, la naturaleza es un entramado, es un sistema, una red bien compleja y nosotros dependemos de las otras especies. Por ejemplo, dependemos de los insectos como las abejas que polinizan las plantas y eso nos permite tener nuestro alimento. O como decía el papá hace un rato, los árboles captan agua y permiten que se fije en la tierra, algunos árboles más que otros, y entonces dependemos de las otras especies. Si es que se van extinguiendo, también nos vamos a ver afectados nosotros o el sistema en su conjunto. Eliezer Guzmán. Está muteado. Perdón, ahora sí. Me integré tarde a la reunión, alcancé a captar muy poquito. ¿Ya? Agarrando un poco el tema de lo que dijo el papá delante, claro, el pino en cierta forma es mucho menos dañino que el euca, por el tema de captación de humedad. ¿Ya? Ahora mi pregunta es la siguiente. Hace algún tiempo atrás, cuando empezaron a llegar el tema de las plantaciones a Chile, se empezó a tratar con 3 variedades de eucaliptus, perdón. Nitens, Regnans y Globulus. A pasar del tiempo, se dieron cuenta que el Globulus tenía mucha mejor adaptación dentro del terreno del terreno chileno en este caso. Quisiera saber por qué tuvo tan buena adaptación dentro del terreno y a la vez, ¿qué tanto puede ser lo que perjudica el eucaliptus dentro del ecosistema en este caso? Eso. Ya, mira, Eliezer, la primera pregunta yo te reconozco que no la sé. Es como para un especialista forestal, no sé si es que
aquí hay alguien que sepa esa respuesta de por qué la subespecie del eucaliptus tuvo mejor adaptación en los terrenos de Chile. Si que alguien sabe, feliz, si no, igual la voy a anotar y la puedo enviar por correo. Ya, la voy a anotar aquí. Adaptación especie eucaliptus. Y lo segundo es que es por lo que he dicho, que es una especie que por el consumo de agua, tiene un consumo de agua muy grande, porque también crece a niveles mucho más grandes o sea, más rápido que los árboles nativos. ¿Ya? Eso afecta, digamos, hace un desbalance hídrico, especialmente cuando se plantan quebradas o cuando se plantan humedales. Entonces ahí tenemos que encontrar un límite entre lo que necesitamos para producir, para generar fuentes laborales y la capacidad de carga del ecosistema o de la cuenca. ¿Ya? Hay que encontrar ese límite y para eso necesitamos una mayor planificación territorial, ya como para que las niñas entiendan planificaciones cuando podemos establecer que ciertos sectores se va a poder hacer esta actividad, este otro sector para esta otra actividad. Si es que entregamos, por ejemplo, derechos de agua, o sea, de que la posibilidad de sacar agua de un río, tenemos que entregar lo suficiente como para que el río se mantenga la capacidad y pueda mantener los ecosistemas agua de abajo. Entonces eso es una parte, ya establecer bien. Y a mí, bueno, eso por un lado, y lo segundo hablamos de los incendios forestales, que son especies altamente combustibles y que estamos viendo como los efectos de eso. Yo entiendo que también hay una emisión del eucaliptus y creo que también del pino, no sé, ahí ustedes corríjanme, que acidifica los suelos y que afecta a otras especies. Ya no sé si ustedes ahí me quieren como corregir, profundizar en eso. Si es que no estamos como... Por acá, Carlos, mira, si me escucha, en lo que son como decía también el colega por ahí, lo que es el eucaliptus, se adaptó mejor el Eucalyptus globulus porque es una especie que se regenera nuevamente, genera rebrote, por lo tanto tiene mayor aceptación. En Australia, originalmente en Australia existen muchas especies de eucaliptus, más de 20 y tantas especies, y originalmente prácticamente son bosques nativos allá en algunas zonas de Australia. Lo que pasa es que para nosotros es una especie exótica porque nosotros la adaptamos, la adoptamos como parte de nuestra nación. Pero en el fondo hay eucaliptus, por ejemplo, el eucaliptus colorado que le llaman, que hacen muchas veces leña. Son eucaliptus que no tienen una fibra que es óptima para la producción, para sacar un papel que es adecuado para algunos sistemas. Pero en cuanto a lo que es la absorción de agua, son prácticamente similares. Porque le digo que la hoja es muy ancha y la transpiración es muy, muy alta. Ahora, cuando uno corta un eucalipto, prácticamente usted lo deja en un grado dependiente y eso usted puede llenar un envase con agua fácilmente, porque realmente son así. Y incluso el eucalipto, los sotobosques de eucalipto son mucho más pobres que el del pino, porque tienen abajito, salen algunas especies muy, muy livianas. No es muy amigable con algunas especies. Por eso que nuestra empresa en este caso no trabaja con eucalipto, sino que trabaja solamente con pino, porque se adaptó. Ahora, lo que es el decreto de ley, después se fueron catalogando también en ciertos años de que habían suelos que eran de aptitud preferentemente forestal, y eso es lo que nos ha respetado en algunas partes. Pero tiene que haberse una definición. ¿Qué suelo me sirve y qué suelo es apto para agricultura? ¿Qué suelo es apto para otras especies y qué suelo es apto para el pino? Se hizo un abuso y eso hay que reconocerlo. Hoy se establece eso, que hay suelos de calidad 1, calidad 2, calidad 3, suelo Santa Bárbara, que son la zona de Los Ángeles, hacia arriba, que son suelos muy buenos, por lo tanto se hicieron uso discriminado. Pero hoy debe existir y existe
un manejo donde dice, este suelo es de aptitud preferentemente forestal y por lo tanto no tiene otro uso, sino que es forestal. Pero en cuanto a eso, los eucaliptos son prácticamente, la mayoría son bien agresivos. Hay algunos que sobreviven en zonas secas y no tienen ningún problema. El estado de acidez es un poco mayor. El pino no tiene tanta acidez, y lo otro que tiene el pino, que no es una grasilla lo que bota, es polen. El amarillo que ustedes ven de repente en muchas partes es cuando se abre el casquillo, ¿cierto? Y emite, es el polen. Cuando uno lo ve en el microscopio es igual que un poroto, pero es polen. No es que sea azufre, como le llaman algunos, no, es simplemente polen. Como existen otras especies que emiten polen que no lo percibimos nosotros. Pero el polen típico del pino es el amarillo. Y el estado de acidez, como le digo, también es menor, y existen suelos que son después que son reforestados, o son antes de, o sea, son cosechados, porque la cosecha en la parte forestal es cosecha, en la minería es explotación, porque no hay una regeneración ni una renovación, pero en lo que es forestal es cosecha, como la agrícola, y existen solamente pino, y el pino usted puede plantar y puede sembrar bajo un suelo que ha sido reforestado, y la producción de trigo, de grano es tremenda, porque no genera, sino que genera una capa que es vegetativa y que es un poco más amigable que cualquier otra especie. Sin dejar que aquí por lejos lo que lo gana es el nativo, pero sin embargo no es tan complicado. Así que espero responder un poquito la pregunta, pero eso es más o menos, ¿ya? Ok, se agradece. Gracias, don Carlos. Estamos llegando al final de la jornada y las últimas preguntas, Constanza y Sofía Sáez. Ya, mi pregunta es, ¿qué tanto se está calentando el planeta? Hace un rato hablamos que estamos llegando a un grado de calentamiento del nivel promedio respecto a lo que se medía. Pero y ahí yo dije que 1 grado nos puede parecer poco a nivel de un día, qué sé yo, que aumenta 1 grado de temperatura, pero bueno, basta ver en nuestro cuerpo aumenta 1 grado y cambian muchas cosas, o sea, y a nivel del planeta se alteran muchos procesos al tener ese calentamiento. Así que, pero se espera que se caliente más en caso de que sigamos comportándonos de la misma manera que llevamos. Ah, ya, muchas gracias. Constanza. Mi pregunta es, ¿cuánto se demora en descomponer los desechos plásticos? Depende de qué plástico, algunos 100 hasta 1000 años en descomponerse. El plástico es un producto del petróleo, o sea, es algo que se saca desde el fondo de la tierra y que se altera y se genera de manera sólida y que nos sirve para muchas cosas. Lo malo es que lo estamos utilizando para todo, ya para cosas que hace unos pocos años ocupábamos cartones, ocupábamos, qué sé yo, bolsas de papel, o hasta la misma ropa de algodón, qué sé yo, lino. Estamos ocupando el plástico para todo. Y bueno, una de las cosas buenas que se han hecho en Chile ha sido la prohibición de las bolsas de plástico, y ahora se viene lo de los plásticos de un solo uso, es decir, las bombillas, los vasos estos de Plumavit, ¿ya? Que son cosas que quizás estábamos acostumbrados, nos van a molestar al principio, pero que significa un cambio de costumbre nomás, y que yo lo menos ahora voy al supermercado con mi mochila y listo, no tiene como mayor problema. Pero sí es un beneficio para el planeta, no solo por la descomposición, sino que lo malo de los plásticos de un solo uso es que muchas veces terminan, bueno, en las esquinas, en los bosques, en los cauces de los ríos, y eso agua abajo termina afectando a la fauna marina. Ustedes han visto las imágenes, por ejemplo, de las gaviotas con bolsas acá y que no pueden respirar. Así es que eso, ahí el llamado como a ocupar cada vez menos plástico.
Y ahora se suman las mascarillas. Las mascarillas, sí, es un gran problema de Sí. residuos. Bueno, muchas gracias. Pregunta, Génesis Canales, ¿tenía levantada la mano? Por ejemplo, ¿cuánto se demora una bolsa de papel en degradarse? Meses. Es como el compost. El compost es como replicar lo que pasa en un bosque de manera natural. ¿Ya? El papel bien es un residuo, digamos, orgánico. Viene de la naturaleza directo. ¿Ya? No tiene como otro un compuesto procesado como el petróleo, como puede ser el plástico, ¿ya? O el metal o el vidrio, que implican como otro tipo de proceso. Entonces, como es, digamos, un compuesto más cercano, más natural, se demora menos también en descomponerse. Ya estamos hablando de, qué sé yo, de 3 a 6 meses, dependiendo de las condiciones, el agua, con qué se junta. El papel y el cartón también se pueden compostar por si acaso. Gracias. Aquí en los mensajes, la señora Sandra Orellana, hay mucha crianza de vacunos, creo que se lo leí. Después dice, lamentablemente en la comuna tenemos una baja cultura de reciclaje, bajos puntos de reciclaje de vidrio y plástico, tetra, etcétera. Para el municipio no es prioridad. Después don Bernardo dice, profesora Sandra, se agradece la invitación a este tipo de actividad, sugiero continuar fomentando el equilibrio en la conducta responsable, a fin de avanzar sin destruir. Gracias, Bernardo Cuevas. Gracias por sus palabras. Bueno, Sayen, la última pregunta, porque ya estamos en la hora. Sayen Díaz. Bueno, que nosotros igual podríamos, o sea, cambiar algunas cosas, solamente necesitamos como más apoyo, a lo mejor del país y de los ciudadanos, porque si lo hacemos todos juntos, podríamos aportar un gran apoyo para nuestro planeta. Terminamos con esta reflexión, sí. Excelente reflexión de Sayen, y creo que es el pensamiento de varios. Muchas veces pensamos que nuestras acciones no van a tener un impacto en el planeta, pero si sumamos todas las acciones diariamente, vamos a poder al menos mitigar un poco, como decía don Maximiliano, este fenómeno que está destruyendo nuestro planeta. Bueno, llegamos al final de esta jornada, sin duda, con un sentimiento de agradecimiento para don Maximiliano, que tuvo la deferencia de aceptar nuestra invitación. El aporte y los apoderados, sin duda, también le dan aportan al nivel de esta actividad, el compromiso de los profesores, la participación de las alumnas. Las felicito a todas por esta participación, este compromiso, su comportamiento. Habla muy bien de las familias que hay detrás, así que felicito a todos quienes han participado, y en nombre de la comunidad educativa, don Maximiliano, muchas gracias por su tiempo, por su aporte. Director, no sé si quiere dirigir algunas palabras. Sí, señora Sandra, primero que nada, agradecer a todas las personas que se dieron cita hoy día para tratar un tema que no es menor. Hoy día, de acuerdo a todo el contexto que estamos viviendo, especialmente con el calentamiento global, tenemos que crear conciencia para poder tener un futuro mejor para todos los herederos de esto, que van a ser nuestros nietos y que lamentablemente van a sufrir el convivir con esta situación, que nosotros no hemos hecho ningún aporte para poder retractar todo el sistema que nosotros vamos a instalar y vamos a dejar a las futuras generaciones. El calentamiento global es para todos, no solamente los pobres. Aquí van a estar todos involucrados. Por lo tanto, tenemos que crear conciencia para poderlo revertir. Y agradecer a don Maximiliano Cobo por habernos colaborado en esta iniciativa, que no es menor el tiempo que él se ha dedicado a esto,
y agradecerles en nombre de toda la institución. Y a todos los que participaron hoy, muchas gracias. Sí, muchas gracias y lo dejamos entonces invitado para una próxima actividad. Vamos a cobrarle la palabra y organizar algo a lo mejor con el Centro de Padres para que sea mucho más masivo y más participativo. Pero para hacer la primera actividad en este modo, yo creo que ha sido bastante satisfactorio. Así que muchas gracias y buenas noches, que descansen. Gracias, Maximiliano. Gracias a ustedes, muy linda experiencia. Esperemos nos volvamos a ver. De todas maneras. Buenas noches. Gracias.